Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Bien, compañeras y compañeros, vamos a dar paso al punto número 2, que es el informe del servidor como secretario general. Compañeras y compañeros, distinguidas personalidades, invitados especiales que hoy nos honran con su presencia, familia electricista, sean todos ustedes bienvenidos a esta Asamblea General Ordinaria de Informes y Toma de Posición. De acuerdo a lo establecido en nuestros estatutos, en su artículo 32, me permito informar sobre las actividades de mayor relevancia correspondientes al periodo comprendido del 14 de diciembre del 2013 al 14 de julio del 2014. Han transcurrido 4 años, 9 meses de nuestra lucha de resistencia por defender a nuestra organización sindical. La decisión que tomó el gobierno de Felipe Calderón aquel 10 de octubre del 2009 no era acabar con luz y fuerza del centro, porque ahí está la infraestructura que hemos construido desde nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros. El objetivo de Felipe Calderón era acabar con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Era terminar con nuestro contrato colectivo de trabajo, con la historia y la lucha de más de un siglo de la clase trabajadora en este país. Por eso utilizaron al ejército vestido de policías federales, a las televisoras, y encontraron en el sindicato aliados a un grupo de jubilados y exmiembros del Comité Central para acabar con nuestra organización sindical. Fue el preámbulo para iniciar la imposición de una serie de reformas llamadas estructurales o neoliberales o de primera generación, como la reforma laboral, la fiscal, la de telecomunicaciones y ahora la energética. Nuestra lucha de resistencia ha sido muy difícil, ya que no enfrentamos solamente a un gobierno, sino a un sistema que a nivel mundial impone sus condiciones y que ha encontrado con la complicidad de gobiernos neoliberales y entreguistas que en los últimos 30 años hemos tenido en nuestro país y que hoy de manera autoritaria y fascista nos quieren despojar de nuestros derechos humanos, nuestros derechos laborales, nos quieren despojar de nuestros recursos naturales como el petróleo, los minerales, el gas, el agua, ahora hasta nuestras tierras. Sin embargo, podemos decir que su objetivo de acabar con el SB fracasó. Con la lucha de todos logramos levantarnos de aquel golpe de Estado y ahora estamos de pie, con la frente en alto y listos para continuar en nuestra lucha hasta recuperar nuestra fuente de trabajo. Un reconocimiento a toda la resistencia, compañeros. A todos los que recibieron materiales equipos al resto del sindicato activos y jubilados, sobre todo a un reconocimiento a todas las familias que están aquí con nosotros, dando seguimiento a esta lucha digna y heroica del Sindicato Mexicano de Electricistas. No es aventurado decir que en todo este tiempo hemos peleado contra un aparato de Estado que de forma por demás inequitativa ha pisoteado en repetidas ocasiones al Estado de Derecho con el único propósito de impedirnos el acceso a la justicia. Y porque estamos convencidos que la ley y la razón nos asisten, es que no hemos claudicado en nuestra lucha de resistencia, menos hemos bajado la guardia, por lo que continuamos con nuestras movilizaciones, nuestros mítines y plantones, pues ha sido la forma que hemos conseguido abrir las puertas de instancias gubernamentales para llegar a acuerdos con el irrenunciable propósito de retornar a nuestros trabajos. Estamos convencidos que la salida al conflicto creado por Felipe Calderón y su camarilla va a ser por la vía de los acuerdos políticos. Lo decimos porque el SME ha demostrado en los tribunales tener
de su parte la razón jurídica, cuando el 13 de septiembre de 2012, el segundo tribunal colegiado en materia de amparo del primer circuito resolvió en favor la causa 1337/2010, desechando las falacias del caso fortuito y causa de fuerza mayor como fundamento torcido del derecho. Los magistrados que votaron por mayoría en pro del ESME determinaron además la obligación de la CFE para asumirse como patrón sustituto en la prestación del servicio a los usuarios. Se continuaba ofreciendo y utilizando la misma infraestructura de luz y fuerza del centro. Calderón, como ya sabemos, no únicamente se negó a acatar el fallo, sino que uno de sus actos de mayor infamia para la independencia y decoro del Poder Judicial subordinó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se pronunciaran por tercera ocasión sobre el asunto del ESME, de tal manera que el 30 de enero del 2013 revocaron el amparo emitido con antelación por los magistrados del segundo tribunal colegiado. Maestros eméritos en Derecho y notables juristas sancionaron el desaseo cometido por los altos magistrados en el ilógico y tendencioso manejo de la interpretación jurídica, lo que nos orilló a denunciar el colosal atropello a nuestros derechos constitucionales como nuestros derechos humanos en las sedes de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos con sede en Washington. Como todos tenemos presente, nuevamente se intentó desvirtuar nuestra unidad y lucha de resistencia, ofreciéndonos, como en su momento lo hizo el gobierno de Calderón, un bono para que fuéramos corriendo a liquidarnos. Burda estrategia que fue desechada por unanimidad en la Asamblea Histórica General Extraordinaria del 4 de febrero del 2003. Estamos conscientes de que en México los ministros de la Corte dejaron de hacer por mucho tiempo la defensa de los derechos del pueblo. Pruebas de esto abundan, como el permitir que la CFE cobre de forma impositiva a los usuarios afectados con sus recibos locos e incluso autorice embargos en contra de aquellos que por su precaria condición económica no pueden pagar tales cantidades ilógicas por consumos inexistentes. No conformes con ello, los magistrados ahora emitieron un fallo mediante el cual se podrán cobrar directamente del salario de los trabajadores las deudas que tengan los trabajadores con firmas comerciales. A partir de los acontecimientos nacionales y la experiencia de los trabajadores a nivel internacional, es que decidimos, por acuerdo de nuestra Asamblea General, convocar a la construcción de una nueva central de trabajadores, ya que la ofensiva patronal y del Estado no nada más es en contra de los electricistas, sino de toda la clase trabajadora de este país. Y por fin, con el apoyo de los miembros del Comité Central, y en especial las comisiones de trabajo y nuestras bases, a través de la Secretaría del Exterior que encabeza nuestro compañero José Humberto Montes de Oca Luna, los días 22 y 23 de febrero se realizó el Congreso de Fundación de la nueva Central de Trabajadores, con la participación de 283 delegados, entre efectivos y fraternos, provenientes de 20 entidades de la República, representando a cerca de 90 organizaciones sindicales, campesinas y sociales, que muchos de ellos están aquí con nosotros. Muchas gracias, compañeros, por estar en esta asamblea importante. Desde que se inició este proceso formalmente de construcción de la nueva central, el 10 de marzo del 2012, sabíamos que la clase trabajadora y la nación estábamos por enfrentar una violenta ofensiva para despojarnos de nuestros derechos más preciados, derechos laborales, e imponernos la privatización de nuestros recursos energéticos. Los hechos nos han dado la razón y nos obligan a todos los trabajadores conscientes y dignos a redoblar el esfuerzo para culminar la gran tarea de unificarnos. Para alcanzar estos objetivos, hasta la fecha se han realizado 3 reuniones del Consejo Político Nacional
organismo integrado por los secretarios generales de todas las organizaciones afiliadas. 16 reuniones de la estructura ejecutiva integrada por los secretarios del exterior o representantes de las diversas organizaciones, y estamos preparando la realización de nuestro primer congreso extraordinario programado para los próximos días 19 y 20 de septiembre. Entre los primeros frutos del proceso de construcción de la nueva central, debemos de mencionar el intenso trabajo de solidaridad con la huelga de hambre de los compañeros del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima, que nos ha permitido ganar la simpatía de diversas organizaciones sindicales en dicha entidad. Nuestros camaradas del colectivo de Igualdad de Género y Oportunidades están promoviendo un próximo encuentro de mujeres de la nueva central y el inicio de cursos de formación de cuadros sindicales, la construcción de una página electrónica de la nueva central, de una cuenta de Facebook, Twitter y la próxima aparición de un periódico impreso. Ahora nuestro esfuerzo principal se dirige a la preparación del Congreso Extraordinario. Esperamos que dicho Congreso surja la central fortalecida cuantitativa y cualitativamente, preparada para construirse en el núcleo más importante del sindicalismo independiente y democrático en nuestro país. Es muy importante informar que a partir de esta violación sistemática a los derechos fundamentales, no nada más de los trabajadores del SME, sino de la gran mayoría de los mexicanos que defienden sus tierras, sus propiedades y su propia dignidad, es que decidimos como organización, conjuntamente con otras organizaciones que también están en la lucha, solicitar la intervención a un tribunal ético que tiene su sede en Roma, Italia. Me refiero al Tribunal Permanente de los Pueblos, como una de las acciones importantes en la visibilización internacional de lo que sucede en nuestro país. Durante los días 22, 23 y 24 de noviembre del 2013, el Sindicato Mexicano de Electricistas participó en la audiencia transtemática del tribunal. Represión a los movimientos sociales. En esta ocasión el SME denunció ante los jueces del tribunal la represión realizada por el gobierno desde la intromisión en la vida sindical en el proceso electoral del 2009, la negativa de la toma de nota, la toma armada y militar de Luz y Fuerza del Centro, el decreto de extinción y la posterior guerra de exterminio, además de presentar la actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de los trabajadores electricistas. El lunes 24 de febrero del 2014 se presentó en Casa Lam el dictamen del tribunal sobre la represión a los movimientos sociales, el cual el tribunal condena al Estado mexicano desde el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto. Los distintos niveles de gobierno, a cada uno de los órganos y dependencias legislativas y administrativas. De igual forma, en la parte final del tribunal se solidariza con los movimientos sociales mexicanos. Llama a la opinión pública internacional para que preste atención sobre la situación real en la que México y colabore a combatir la invisibilidad impuesta por los medios de comunicación nacionales e internacionales, además de exhortar a los gobiernos para que no utilicen de manera perversa las instituciones y detener los crímenes de lesa humanidad como los que se realizan en nuestro país. Teniendo en cuenta la falta de información, el Tribunal Permanente de los Pueblos, debido al cerco mediático, el SME propuso diversas audiencias que forman el tribunal para participar en Radio SME con diversos programas a fin de informar sobre el tribunal y sus trabajos. El viernes 20 de junio, en la Casa Rafael Galván de la Universidad Autónoma Metropolitana, se realizó la audiencia sobre criminalización mediática. En esta el SME presentó el actuar de las empresas mediáticas antes, durante y después de la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Como parte inicial de nuestra acusación, denunciamos que existe una gran complicidad entre las empresas mediáticas y de telecomunicaciones con el Estado mexicano, pues los principales beneficios del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro fueron las grandes empresas en telecomunicaciones que obtuvieron a través de la concesión y licitaciones ilegales de la red de fibra óptica de Luz y Fuerza
Estas empresas son las mismas que controlan diversos medios de comunicación y han obtenido jugosas ganancias políticas y económicas. Ante el Tribunal Permanente denunciamos a las empresas mediáticas como un poder fáctico, político y económico que imponen presidentes, diputados y senadores e influyen en los diversos fallos de los tribunales y juzgados mexicanos, convirtiéndose de esta forma en tribunas extrajudiciales que imponen fallos contra los movimientos sociales que, además de exigir represión, censuran, tergiversan y criminalizan las protestas sociales con plena impunidad. En este año concluyen los trabajos del capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos, por lo que estamos preparando la participación de la sección final del Tribunal Permanente, misma que se realizará los días 12, 13, 14 y 15 de noviembre en la Ciudad de México. En esta última sesión del Tribunal participarán destacadas figuras internacionales, entre las que destacan jueces de tribunales supremos de diversos países, premios Nobel y activistas con calidad moral e internacional. En este sentido, nuestra participación en el Tribunal Permanente de los Pueblos es fundamental para dar a conocer ante la opinión pública internacional nuestro conflicto, fortalecer la lucha del SME y pugnar por mejores condiciones de vida para todos los mexicanos en general. En el plano internacional, nuestra organización ha mantenido la iniciativa para alcanzar la máxima cobertura y solidaridad con nuestra digna lucha de resistencia y al mismo tiempo contribuir a la articulación global del movimiento social y sindical anticapitalista. Del 3 al 7 de febrero del año en curso, a través de la Secretaría del Exterior, Prosecretaría de Jubilados y la representación principal del Grupo de Jubilados, participamos en el Congreso Fundacional de la Unión Internacional de Pensionistas y Jubilados de la Federación Sindical Mundial en Barcelona, España. Del 3 al 5 de abril asistimos al Encuentro Continental de Coordinación de Movimientos Sociales hacia el ALBA en Caracas, Venezuela, donde se definieron importantes tareas de solidaridad con la Revolución Bolivariana en ese país que actualmente vive una intensa campaña de agresiones por parte de la derecha internacional y de los Estados Unidos. Del 7 al 11 de abril, a través de la Secretaría del Exterior, participamos en la Conferencia Mundial Industrial Global Unions, conferencia de energía, donde logramos obtener un importante pronunciamiento internacional a favor de la solución de nuestro conflicto. Del 3 al 4 de mayo, participamos en el 6º Encuentro Sindical Nuestra América, celebrado en La Habana, Cuba, donde fuimos testigos de la integración del SME a la dirección política internacional de este movimiento que cada vez cobra mayor influencia en nuestro continente. Y reciente, el 28 de junio al 4 de julio, a través de la Secretaría del Exterior y de Fomento a la Salud, participamos activamente en el Encuentro Sindical Internacional Antiimperialista en Cochabamba, Bolivia, donde se aprobó una histórica declaración política que define las tareas del movimiento sindical antiimperialista y resalta el papel del proceso revolucionario boliviano hacia el socialismo comunitario que encabeza el presidente Evo Morales. Es muy importante mencionar que todas las actividades en el terreno nacional e internacional se han podido desarrollar gracias por la aportación de las cuotas sindicales de nuestros compañeros jubilados. Nuestro reconocimiento, compañeros jubilados que han participado con sus contribuciones para poder atender estas importantes tareas. Sin embargo, no todos los jubilados aportan, compañeros, y lo tenemos que decir así. Por lo que hacemos un llamado a los jubilados para aportar en el marco de lo que establece nuestro estatuto, en su artículo 130. La importancia de contar con una organización sindical, compañeros. Este sindicato vela también
por los derechos adquiridos de los jubilados. Y como prueba, basta un botón. A principios de año, el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, el SAE, hizo el incremento a las cuotas diarias de jubilación. Solamente gravó en los cheques de los compañeros jubilados 3.97%. No consideró la despensa y no consideró la renta. Situación que fue reclamada de inmediato tanto al SAE como a la Secretaría de Gobernación, y gracias a la lucha y movilización, el pasado 5 de mayo se corrigió y ya pudieron recibir el 6.132% respectivo y con su retroactivo para todos los 22,000 jubilados, compañeros. La lucha de mujeres fue para todos los jubilados. A continuación me permito informar sobre el estado financiero de nuestra organización. Del 13 de diciembre al 14 de julio del presente mes, nuestros ingresos por concepto de cuotas sindicales ascendieron a un total de 7.539.727 pesos. Por ayudas solidarias se contabilizaron 349.190 pesos. Aportaciones de las divisiones, 89.751 pesos. Y cuotas sindicales de los nuevos jubilados, 968.176 pesos, para dar un total de 9.876.480 pesos. Nuestros egresos comprendidos en el mismo periodo correspondientes a rubros tales como pago de abogados, gastos de comedor, gastos diversos, mantenimiento, imprenta, comisiones de bancos, copias, volantes, pintas, mítines, procesos electorales y publicaciones de páginas web desplegados, ascendieron a 9.562.968 pesos, quedando a disposición en caja 5.490 pesos y en bancos 308.022 pesos. Debo señalar que tanto el informe a detalle de la tesorería a cargo de nuestro compañero Fernando Muñoz Ponce y las comisiones autónomas serán publicados en fecha próxima en nuestra revista oficial Lux para el conocimiento de todos nuestros agremiados. Situación actual de nuestro conflicto. Desde el pasado 10 de abril del 2013, y por mandato de nuestra Asamblea General, se instaló una mesa de negociación con el actual gobierno de la República, con quien se estableció una agenda de 3 puntos. El primero, como un tema sentido de nuestra organización, fue el agilizar los procedimientos judiciales de nuestros 12 compañeros que se encontraban en las cárceles del gobierno por más de 2 años. Hoy puedo decirles que gracias a la movilización, al apoyo del cuerpo jurídico del sindicato y a los abogados externos que se contrataron, hoy todos están en libertad con sus familias y también están aquí incorporados a la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. Nuestro reconocimiento a todos los compañeros que estuvieron en las cárceles del gobierno. El segundo punto fue el reconocimiento de antigüedad de todos los trabajadores de la resistencia que tenían 23 años de antigüedad o más, hasta antes del ilegal decreto de extinción de luz y fuerza del centro, para alcanzar una jubilación, por lo que el pasado 30 de abril se firmó por el subsecretario de Gobernación, a nombre del Gobierno de la República, y un servidor en mi carácter como secretario general, a nombre de los trabajadores y del Sindicato Mexicano de Electricistas, un acuerdo marco, mismo que está integrado en cada uno de los expedientes de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, de todos los trabajadores que el pasado 9, 10 y 11 de mayo firmaron sus convenios individuales. Aprovecho para informarles que el pasado viernes firmaron 8 compañeros más y el día de mañana los restantes, para dar un total
de 996 compañeros que alcanzaron este beneficio. Tal vez para unos no fueron las mejores condiciones, pero lo cierto es que esta negociación nos permitió, mediante este acuerdo entre las partes, el reconocimiento tácito a nuestro Sindicato Mexicano de Electricistas como una de las partes en conflicto. También alcanzamos el reconocimiento a nuestro estatus como trabajadores. En este esquema alcanzado se le da garantía vitalicia a todos los trabajadores y a sus familias. Contarán con el seguro social, compañeros. Se contará con la prestación de la energía eléctrica. Se contará con el aguinaldo. Y si bien es cierto, no alcanzamos el fondo de ahorro, pero al final la negociación fue la condonación de los adeudos individuales de cada compañero, la condonación de todos los créditos de vivienda, compañeros. Y aprovecho para decirles que en los próximos días recibirán nuestros compañeros sus instrucciones notariales para poder deshipotecar su casa y se integre al patrimonio de sus familias, compañeras y compañeros. Es importante responder a una interrogante que se menciona en la organización. ¿Quién será el vigilante de que se cumpla el acuerdo marco, compañeros? Y la respuesta es muy clara: el vigilante será el Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Quién más está firmando el Sindicato Mexicano de Electricistas? Sabemos que aún hay pendientes, como el 50% de su compensación por antigüedad, que habrá de indexarse en los próximos años. Y antes de que termine esta administración federal, contar con todos los recursos necesarios para cubrir las obligaciones del Estado para con nuestros nuevos jubilados. Por lo que la mejor forma de garantizar y mejorar este esquema es la vigencia de nuestra organización y sobre todo la participación de todos. Hay que valorar y reconocer que atrás de cada peso que logramos arrancarle al gobierno están las marchas, están los mítines, los plantones, las huelgas, los encarcelamientos de nuestros compañeros, pero sobre todo las vidas de nuestros familiares y compañeros que se nos adelantaron en el camino, como Rogelio Muciño, gran luchador incansable que encabezaba la lista de los jubilables. Estoy seguro que desde el lugar en que se encuentran, todos ellos seguirán con nuestra organización. Mi reconocimiento a todos los compañeros que ahora reciben este beneficio y además hemos recibido una lección de vida, que esto que hemos alcanzado se logró gracias al Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. Con el gobierno, han sido muchos trámites administrativos, han sido muchos meses, y quiero hacer un amplio reconocimiento al que ha encabezado todo este tema de las jubilaciones, a mi compañero Eduardo Bobadilla Zarza, a su grupo de colaboradores, porque completamos el segundo punto de la agenda con el gobierno. Faltan los de 20 años de antigüedad y 60 años de edad. Faltan los de salud precaria, los de riesgo de trabajo, los que fueron socios comisionados. Quiero informarles que los expedientes los tiene ya el SAE y en los próximos días van a alcanzar también este beneficio gracias a la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas.
Ahora lo que sigue en la mesa de negociación con Gobernación es concretar el último punto de la agenda: la reinserción laboral de todos los trabajadores en la resistencia. Nuestra organización ha puesto en la mesa de negociaciones con el gobierno una serie de propuestas, todas ellas viables, para terminar con este conflicto. Por lo que el pasado 17 de mayo realizamos la caravana por el rescate de la hidroeléctrica de Necaxa. Esta actividad, para todos los que acudimos, podremos dar testimonio de la participación de los ciclistas, que salieron muy temprano, el club motorizado, nuestros compañeros, los que llegaron en autobuses de las distintas divisiones, regiones o secciones, por cuenta propia. Fue una gran convocatoria con el único fin de recuperar este sitio, patrimonio industrial de los mexicanos y de la humanidad, ahora muy por debajo de su capacidad de generación, por el criminal abandono en que la tiene la disqueempresa de clase mundial, la CFE. Entregamos a las autoridades un estudio completo de lo que se necesita para rehabilitación y puesta en marcha y recuperar su capacidad de generación en beneficio de los habitantes de una veintena de municipios de la Sierra Norte de Puebla y del estado de Hidalgo mediante la producción de energía a bajo costo, utilizando la mano de obra calificada de los trabajadores del SME. También el 19 de junio acudimos con cientos de trabajadores, jubilados, usuarios y vecinos de la comunidad de la hidroeléctrica de Lerma en Tepustepec, Michoacán, y el pasado 8 de julio se visitó la hidroeléctrica de Alameda. Todas las visitas fueron organizadas con los subcomités, con las comisiones de trabajo de jubilados y encabezadas por nuestro compañero Miguel Márquez Ríos, Víctor Vargas y demás miembros del Comité Central. En los acuerdos alcanzados en Gobernación está contemplado que estas plantas de generación van a pasar a formar parte del trabajo para todos los de la resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeros. Es un primer acuerdo. Están todas las plantas de generación del parque que teníamos su fuerza del centro. Está contemplado en los próximos días un recorrido que habremos de hacer junto con representantes de la Secretaría de Energía, de la Comisión Federal de Electricidad, a todas las instalaciones de luz y fuerza del centro. Vamos a visitar y a constatar el estado en que se encuentran los centros de distribución, las plantas de generación, las fábricas, los talleres y toda la infraestructura que el SAE le entregó en comodato a CFE. Porque como lo hemos señalado ante el Congreso, desde el artero golpe al SME, ningún director del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes han informado a los legisladores y al pueblo de México del estado que guardan estos activos, que hasta el año 2009 ascendían a más de 350,000 millones de pesos. Hemos demostrado a las autoridades la viabilidad de aprovechar el principal activo con el que contaba Luz y Fuerza del centro, es decir, la mano de obra calificada de todos los trabajadores agremiados a este glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas, que contrario a las mentiras esgrimidas por los panistas, nunca representaron una carga financiera para una empresa que factura al año 70,000 millones de pesos. Para el pago de los salarios solamente se requiere en este momento 2,000 millones de pesos por año. ¿Con qué cara pueden decir ahora tipos de baja calaña como Felipe Calderón, su testaferro Javier Lozano, el SME mintió cuando puso al descubierto la entrega de la fibra óptica en favor de exsecretarios de energía del gobierno panista de Vicente Fox, como Fernando Canales Clarión y Ernesto Márquez, a través de la empresa WL Comunicaciones S.A.D.C. Hace unos días en el Senado entregamos a los legisladores y a los medios de comunicación pruebas del contrato leonino que firmó el entonces director general de Luz y Fuerza, Jorge Gutiérrez Vera, a favor de estos personajes que desde el
2017 les permitió utilizar la red de 1.100 kilómetros de fibra óptica, pagando la risible cantidad de 800 millones de pesos por una concesión a 30 años, cuyas ganancias anuales ascienden a más de 100 mil millones de pesos. Infraestructura que ha beneficiado a monopolios como Televisa. Esa era, entre otras, circunstancias del trasfondo real para desaparecer al SB, el saqueo del país, el desmantelar la infraestructura eléctrica a sus anchas. Por eso se rehusaron a que Luz y Fuerza aprovechara en bien de la población esa red de fibra óptica. La intención entreguista de Calderón distaba mucho de preocuparse por ofrecer los servicios de triple play a bajos costos. Eso era tentatorio a sus intereses personales. Lo dijimos entonces y lo seguimos sosteniendo. Con la explotación de la fibra óptica, Luz y Fuerza habría logrado ser un organismo financieramente sano y altamente rentable. Así lo avalan de forma contundente las pruebas que entregamos al Congreso. Por eso, nadie en su sano juicio puede negar que siempre nos asistió la razón. Los operadores de este despojo ahí están, echando indebidamente mano de lo mejor que saben hacer, el tráfico de influencias, en beneficio de los consorcios como Televisa. Ahí está ahora de senador Javier Lozano Alarcón, un empleado más de Emilio Azcárraga, o la exsecretaria de Energía Georgina Kessel, ahora asesora de Iberdrola, cobrando un jugoso salario en euros como pago a la autorización de los proyectos eólicos y ciclos combinados de la transnacional en zonas devastadas como el Istmo de Tehuantepec. Por eso al SMELE existe la razón incuestionable. Tenemos la fuerza moral en el actual contexto de lucha en defensa de nuestros recursos energéticos. Por eso nuestra gran trayectoria en el sector es que, en coordinación con la fracción del PRD, se llevó a cabo el pasado jueves 10 de julio en el Senado de la República el Foro Internacional sobre el Mercado Eléctrico, en el marco de las leyes secundarias, y contamos con la presencia, como ya lo hemos presentado, de un luchador incansable, nuestro compañero Fermín Paz, que ilustró a los legisladores y al pueblo de México lo que sucede en España. El mercado eléctrico es una ficción, compañeros, pero además ya lo vivimos los mexicanos. Antes de la nacionalización en 1960, las multinacionales saqueaban nuestro país, incrementaban las tarifas, provocaban apagones regionales. Eso lo vivimos ya en nuestro país, y el que no conoce su historia está condenado a repetirla. También estuvo nuestro compañero Gabriel Martínez, que tuvo que regresar ya a su país. Él es miembro de la Federación de Trabajadores de la Argentina. Desde aquí nuestro reconocimiento por hacer ese viaje y explicar lo que pasa en la Argentina con la apertura del sector eléctrico y del sector petrolero. En este foro y ante el Congreso estamos exigiendo que no pueden aprobarse esta serie de leyes cuando todavía no resuelven los procesos ilegales que están en proceso. Por ejemplo, no han resuelto el tema de la liquidación de Luz y Fuerza del Centro. ¿Cuánto tiempo duró la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, compañeros? Aquí hay compañeros jubilados que no me dejan mentir. Inició en 1974 y terminó hasta 1994. Revisando mis contratos individuales de trabajo, todavía mi contrato individual lo firmé con la Compañía de Luz y Fuerza del Centro S.A. en liquidación. No pueden liquidar, no pueden concesionar, no pueden desincorporar mientras no se resuelva el litigio con el Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeros. Debemos recordar la relevancia que adquiere el actual proceso de cambios. Lo contenido en el decreto de extinción del 11 de octubre del 2009, donde se estableció en su artículo 2 que el SAT sería responsable de la liquidación de Luz y Fuerza, motivo por el cual en su párrafo 3 se le otorgan facultades para disponer de los bienes de la empresa con el fin de seguir prestando el servicio del área geográfica de Luz y Fuerza del Centro.
De acuerdo a lo dispuesto en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, disposición que se concretó con la entrega en comodato que el SAE hizo a la CFE de toda la infraestructura de hoy, aún no liquidada entidad. El convenio en comodato fue una creación del gobierno para negarnos la sustitución patronal, compañeros. Como expusimos al Senado, dicho convenio fue ratificado el 11 de agosto del 2010 entre el SAE y CFE, fijando en su cláusula 9 sobre la terminación del mismo y estableciendo en su cláusula 10 la vigencia de 3 años contados a partir del 11 de octubre del 2009, misma que sería prorrogada de manera automática por 3 años más. La cláusula 11ª de este acuerdo refiere a la devolución de los bienes, así como la terminación del periodo de vigencia del convenio a partir de que la CFE conceda el uso parcial o total de los bienes a un tercero o los destine a un fin distinto al previsto. Hemos hecho ver a los legisladores que, derivado de estos antecedentes y los juicios interpuestos por nuestro sindicato, donde reclamamos todos y cada uno de nuestros derechos individuales y colectivos establecidos en la Constitución, artículo 123, apartado A, Ley Federal del Trabajo, y en nuestro contrato colectivo de trabajo, no pueden pasarse por alto las obligaciones del gobierno que no se han atendido y que están contenidas en los litigios sostenidos ante las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje bajo los expedientes 1167/2009, 1160/2012, 53/2014 y 2181/2014, esta última una demanda de programa habitacional de los jubilados. Y quiero informar que gracias a la participación del grupo de jubilados de la Comisión de Trabajo, y encabezada también por nuestro compañero Israel Núñez Delgadillo, en conjunto se metieron más de 4,000 demandas de jubilados reclamando la prestación de programa habitacional, compañeras y compañeros. La ley no hay límite de gateos al respecto. Cuando señala que ante un conflicto laboral, los bienes de una empresa, cualquiera que sea el ramo, serán para cubrir las obligaciones con los trabajadores. Por lo que ante la inminente desincorporación de la CFE en su calidad de organismo público descentralizado, como lo contempla las leyes secundarias, el convenio en comodato deberá cancelarse y regresar los bienes al SAE. Esto ha originado la emisión de un punto de acuerdo para llamar a comparecer en los próximos días al actual titular del SAE para que explique el estado que guardan los bienes que le fueron entregados en comodato a la CFE y, como hemos visto, fueron mal utilizados y peor administrados, y la hidroeléctrica de Necaxa es una muestra de ello. Los días y meses que se avecinan son cruciales para alcanzar nuestros objetivos. Requerimos de la más amplia unidad y participación de toda la resistencia. Hemos alcanzado una importante votación de los trabajadores y jubilados en el pasado proceso electoral. 20.592 votos respaldan la lucha y resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas y el respaldo de nuestras familias. Hoy tomarán posesión los miembros del Comité Central y comisiones autónomas electos democráticamente para el bienio 2014-2016. Sean todos ustedes bienvenidos. Y a los que tuvieron que salir del Comité Central o comisiones autónomas, mi más amplio reconocimiento por haber colaborado para nuestra organización en esta difícil tarea que nos ha tocado enfrentar a esta generación de electricistas. Nuestra lucha continúa y en los próximos días deberemos de convocar a la Comisión de Trabajo y asambleas respectivas
para la discusión de nuestro plan estratégico de lucha que nos permita alcanzar nuestro regreso al trabajo. La discrepancia a lo interno es parte de nuestra democracia, siempre y cuando se haga en el marco estatutario que nos rige. A eso los convoco, que dentro de nuestra ley interna nos conduzcamos. Hemos aguantado la represión del Estado, la crítica de los medios de comunicación, la persecución, la descalificación de los grupos que se aliaron con el sistema. Y aquí estamos, compañeros, dando la cara y de frente por defender este gran sindicato. El sindicato merece todo nuestro esfuerzo para mantener su vigencia. Seguramente en el Congreso de la Unión impondrán leyes secundarias en materia energética, privatizadoras del petróleo y la electricidad. La CFE será desmantelada y miles de trabajadores despedidos. Entonces, aprovechemos las contradicciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde dijeron que la CFE no podría ser patrón sustituto de los trabajadores. Hoy la CFE ya no estará, compañeros. Los bienes de luz y fuerza no los adquirió, así dicen los laudos que han sacado. Dice, la CFE no adquirió tus bienes, solamente están en comodato. Y ahora la CFE cambia su estatus jurídico. La que firmó el convenio en comodato, hoy cambia su estatus jurídico de ser un organismo público descentralizado, va a pasar a ser una empresa productiva del Estado, una SA. Entonces dicho convenio no tiene razón de seguir existiendo y la materia de trabajo persiste y nuestro sindicato es el titular, por lo que sigue es hacer valer nuestro Registro Nacional de Industria. Ahora no tendrán ningún argumento legal para negarnos nuestro derecho al trabajo en el sector al que siempre hemos pertenecido, que es el sector eléctrico, compañeros. Hoy más que nunca debemos fortalecer nuestra política de alianzas con los trabajadores a través de la nueva central, la alianza con los usuarios para sostener la huelga de no pago de la energía eléctrica, el borrón y cuenta nueva, la tarifa social a través de la iniciativa de ley que entregamos en el Senado de la República para elevar a rango constitucional el derecho a la electricidad como un derecho social y humano de todas las familias mexicanas. Y sobre todo, con nuestra organización política del pueblo y los trabajadores, lleguemos a los campesinos, lleguemos a los indígenas, a los adultos mayores, a los jóvenes y a todos los sectores que desde la lucha social estén dispuestos a construir un país con libertad, con justicia social y con democracia. Estamos a unos meses de celebrar el centenario de nuestro glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas, un siglo histórico que nos coloca como una auténtica institución del sindicalismo independiente de México y del mundo. Podemos decirnos orgullosamente que fue gracias a las luchas sostenidas por nuestros antepasados que muchos sindicatos llegaron a ver plasmadas en sus contratos colectivos de trabajo diversas conquistas sindicales. Lo hemos dicho con orgullo. La historia de México está unida al cordón umbilical del SB, a sus orígenes y fundamentos ideológicos y a ese legado de lucha que hoy nos alienta a seguir adelante. Vamos a regresar a trabajar y estamos construyendo la lucha, la victoria del Sindicato Mexicano de Electricistas. Podemos decirles a los que apostaron en acabar con nuestra organización, hoy podemos demostrarles que el sindicato está más vivo que nunca, compañeros. Hoy podemos decir que todos los que luchan tienen derecho a ganar. Y el SB inició su lucha desde hace 100 años, que hoy nos toca a esta generación de electricistas mantener su vigencia para poder generar las condiciones del regreso al trabajo y seguir formando más generaciones en este país.
Seguimos en la lucha. A eso los convoco, compañeros, a la unidad y a la participación. Tenemos una cita y quiero planteárselos en esta asamblea por las condiciones que apremian. Los próximos días o desde hoy empezaron en el Senado la discusión de estas leyes secundarias. Mañana habrá cabildeo del ESME del Senado y pedirles la autorización para que el miércoles convoquemos a toda nuestra resistencia a las 9 de la mañana al Senado de la República, compañeros. A estos senadores es respuesta a los planteamientos que ha hecho el Sindicato Mexicano de Electricistas. A eso los convocamos, a seguir luchando hasta alcanzar la victoria. Venceremos, compañeros. Que vivan los 100 años del Sindicato Mexicano de Electricistas. Que viva la resistencia. Que viva el grupo de jubilados. Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas. Viva México. Viva México. Viva México. Muchas gracias. Mantente alerta a nuestra transmisión.